En la lección de hoy vamos a seguir ahondando en los distintos elementos que componen significación dentro de lo que es el profílmico. Ya hemos visto un poco lo que tenía que ver con la interpretación, con los términos, la profundidad, y hoy nos vamos a detener en lo que tiene que ver con los elementos naturales del profílmico. ¿Esto qué tiene, qué significa, ¿no? ¿Qué implica? Implica que entre lo que serían los actores, los seres vivos, los extras que componen una capa de imagen, y lo que serían las capas materiales, los objetos, los decorados, el atrecho, todo esto, hay un terreno movedizo sobre el cual me apetecía además pararme a pensar porque es un terreno que es generalmente poco pensado en el campo de la imagen audiovisual, que tiene que ver con los elementos naturales, es decir, con la manera en la que la cámara se relaciona con los exteriores, el campo, la tierra, pero también las plantas, los árboles, etcétera, etcétera. Esto puede parecer una estupidez, dicho así de, digamos, de entrada, pero en el fondo tiene mucha miga porque nos estamos preguntando qué función juega el cine plásticamente, por un lado, con lo que sería toda la tradición pictórica, lo que sería toda la colección de cuadros y de obras estrictamente pictóricas que durante muchos siglos se han planteado por cómo funciona y cómo significa la naturaleza, qué aporta la naturaleza a nivel contemplativo, pero también a nivel psicológico, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, también nos estamos planteando con qué función juega el cine dentro de la, en general, esto es un tema un poco más general, la extraña y compleja relación que la naturaleza como tal ha jugado o ha tenido que ver con las artes. Esto es un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque sobre todo cuando empezamos a pensar desde cierta mirada estética, esto hay un autor español que se llama Jordi Claramonte, que lo trabaja muy bien, cuando empezamos a pensar desde una mirada estética, nos tenemos que plantear cómo la naturaleza ha jugado un papel dentro de lo que sería el problema de la autonomía de las artes. Es decir, en un momento dado, hasta entrado el siglo XVIII, y esto habría muchos matices, ¿no? Pero en un momento dado el arte como tal se plantea su independencia con respecto a lo que serían los estamentos de poder, a la iglesia, a los estamentos gubernamentales, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, digamos, de búsqueda de la autonomía, de pronto emerge la naturaleza como un problema. Tenemos el género paisajístico, la jardinería, los arts and crafts, todo esto, ¿no? Y nos planteamos eso, qué papel juega primero desde una perspectiva estética, es decir, cómo nos sentimos cuando miramos ciertos paisajes, que es una pregunta muy importante, y luego por otro lado desde una perspectiva histórica, es decir, cómo ciertos paisajes han sido utilizados para sustentar, reforzar ciertas huellas de poder, ¿no? Ciertos jardines, ciertos bosques, ciertos controles humanos sobre la naturaleza, buscando una especie de armonía que en realidad va en contra de la propia armonía de la naturaleza, si es que la tiene, que esto habría mucho que discutir, pues esto nos abre todo un campo de reflexión cinematográfica que, como veremos, va a llegar muy lejos. Un poco para atarlo, vamos a empezar por el principio, ¿no? Digamos que las relaciones mismas entre elementos naturales y cine es complicada ya desde el principio, desde el momento en el cual los Lumière ruedan en exteriores y se ven obligados a manejar los distintos términos de la imagen en campos naturales, hasta el momento en el que Edison no puede utilizar este tipo de cuestiones porque está trabajando con la Black Maria, y por lo tanto estamos en un circuito cerrado y no podemos introducir elementos de la naturaleza, todo esto empieza como a escribir una parte de la historia, ¿no? Pero se puede llegar un poco más lejos. Generalmente se ha dicho en plancha, y esto yo creo que hay que matizarlo porque historiográficamente es erróneo. Generalmente se ha dicho que Estados Unidos y Europa, sobre todo en los primeros años del cine, en la década de los 10 sobre todo, tuvieron, digamos, diferencias porque en Estados Unidos se priorizó el rodaje en sets, mientras que en Europa, sobre todo en el norte de Europa, se priorizó el uso de elementos naturales como fuente primaria de significación. Esto es a grandes rasgos verdad, pero es un buen momento para hacer un matiz historiográfico. Es cierto que una gran parte del cine, específicamente eso que se ha venido llamando el cine nórdico, ¿no? Los inicios del cine nórdico, ¿no? El cine mudo, sueco, noruego, todas estas industrias se valen efectivamente de elementos naturales, sobre todo y principalmente para conectar con los personajes, para generar una especie de efecto dramático que sume a lo que se está viendo en pantalla. Esto se ve, por ejemplo, muy bien en el primer Dreyer, ¿no? Aunque no solo en el primer Dreyer. Hay toda una tradición de melodramas, de cintas cercanas al fantástico, rodadas en el norte de Europa en esta década de los 10 hasta entrados los 20, ¿no? Donde efectivamente, por un lado, como no hacía falta rodar sonido
era más fácil mover los equipamientos y llevarlos a exteriores y rodar en glaciares, en torrentes, en ríos, en campiñas, ¿no? Esto por un lado, pero por otro lado luego también es verdad que todos esos escenarios no se ruedan únicamente por el placer de mirar la naturaleza, sino que se ruedan porque se considera que hay una especie de conexión muy bella entre el paisaje que se muestra y los personajes que se sitúan en ese paisaje, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en películas como La hija de la turbera o en películas de Jover, en películas de Sjostrom, ¿no? Donde todo este tipo de cuestiones se ven muy bien. Luego, por otro lado, cuando nos vamos a Hollywood, aquí, digamos que apresuradamente se ha venido diciendo que la creación de los estudios de Hollywood, Hollywood realmente se movió allí la industria cinematográfica porque hacía buen tiempo, porque era razonablemente barato rodar allí, porque había como, o sea, se generó una industria que, digamos, utilizaba los recursos naturales básicos de una manera que, según dice la historiografía, iba orientada exclusivamente a la creación de sets y de platós donde se pudiera rodar dentro y gestionar dentro la cuestión de la naturaleza. En realidad los inicios de Hollywood no funcionan exactamente así, porque hubo una corriente muy potente, sobre todo en los años 10, de grandes, digamos, magnates y gente acaudalada de la zona de San Francisco que alquilaba sus parajes naturales para grabar películas en aquel momento de lo que se llamaba el film d'art, ¿no? Películas que se suponía que eran grandes melodramas, entre comillas, vinculados a Europa o localizados en Europa, pero que como allí salía muy caro construir un jardín o una casa enorme, esta gente que tenía mucha pasta, digamos que cedía sus casas como platós, como decorados, ¿no? Para conseguir esa especie como de baño de europeidad que no era posible construir salvo invirtiendo grandes sumas de dinero dentro de los platós. Esto es lo que toca al principio del cine. Sí que es verdad que luego la cosa se va a ir complicando y en el próximo vídeo veremos hasta qué punto se puede llegar a complicar esto porque ahí hay mucha tela para cortar. En cualquier caso, sí que es cierto que, ya digo, a grandes rasgos se puede hacer esta división, no es una división perfecta, sobre todo porque Hollywood, y esto es muy interesante, Hollywood aprendió muy pronto a valerse de los elementos naturales para generar efectos de gran, digamos, de gran profundidad psicológica, ¿no? Esto lo hizo, bueno, de hecho hay casos muy potentes, estoy pensando en Griffith, ¿no? Griffith que es como de otro planeta, pero Griffith es un señor que pierde extras directamente rodando en paisajes naturales y que no tiene absolutamente ningún tipo de complejo en ir a buscar esa especie como de encuentro salvaje con la naturaleza del que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿no? Pero digamos lo que sería ya la dinámica de los estudios establecida, había una serie de figuras que se encargaban de trabajar, de pensar, de repensar todo esto. Aquí saco el primero de los libros que he traído hoy a colación. Este libro es una pequeña joyita, es uno de mis libros favoritos para hablar de estas cuestiones. Además es un libro de un autor español ya fallecido que se llama Juan Antonio Ramírez. El libro se llama La arquitectura en el cine Hollywood, la Edad de Oro. Es un libro muy interesante que merece la pena que intentéis conseguir los que os interesa esta cuestión y que dedica un epígrafe bastante crujiente a todo lo que fue la construcción de paisajes en el Hollywood clásico, a cómo se utilizaban cuál era la dinámica historiográfica de construcción, de remontaje, de tal, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Y en la página, esto ocupa de la página 92 a la 97 aproximadamente, 96, aquí dice cosas muy interesantes. Leo para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Dice, una parte especializada del set dressing lo constituían las plantas y las flores. Aquí nos encontramos con una gradación similar a la existente entre el mobiliario y la arquitectura, pues podía pasarse de la vegetación, como simple accesorio de un decorado, a la creación de paisajes artificiales con cualidades totalmente arquitectónicas. Todo esto, jardines, parques o simples macetas, estaba a cargo de una o varias green gang. Estas cuadrillas trabajaban normalmente de noche y no siempre las constituían empleados permanentes del estudio. A veces se alquilaban las plantas necesarias a unas casas especializadas pagando el 25% de su valor más los daños y desperfectos. Es decir, un poco lo que me interesaba plantear un poco con este pequeño fragmento de la obra de Juan Antonio Ramírez es que la naturaleza, la relación entre naturaleza y cine ni fue azarosa, ni fue gratuita, y además siempre formaba parte, y era una parte muy medida, de la propia dirección de arte, incluso en aquellas películas que se jactaban de
reconstruirse prácticamente enteras en interiores, en platós, ¿no? Aunque ya digo que todo esto sería un poco discutible. Luego, evidentemente, esto va a evolucionar notabilísimamente con la introducción de las cámaras de pequeño formato, con la creación de un cine independiente específico solo vinculado a la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, el de Benning, del que me gustaría hablar en algún otro momento, porque es un cine muy interesante, donde el profílmico, por ejemplo, en el cine de Benning, el profílmico solo es natural, no hay elementos, depende de la pieza, pero muchas de sus piezas es un profílmico estrictamente natural, no hay elementos humanos, no hay materia, no hay nada que no sea directamente naturaleza, y a partir de esas imágenes va constituyendo sus films, que son muy, muy interesantes. Una vez dicho esto, ya yo creo que merece la pena meterse como en la problemática teórica, ¿no? Aquí nos vamos a detener y vamos a invertir el resto de la lección de hoy en hablar de esto porque creo que es interesante. Cuando hablamos del uso de la naturaleza para significar, para construir, para generar imágenes y de la función que estas imágenes juegan dentro del profílmico, hay como una especie de tensión entre aquello que es bello porque ha sido controlado, porque ha sido sometido formalmente, aquello que ha habido pues es un equipo de jardinería o de dirección de arte que lo ha ordenado, que lo ha gestionado, que busca además de manera muy muy clara qué tipo de efecto está consiguiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en los exteriores de Marienbod, estoy pensando, pues yo que sé, en los bosques clásicos de la película de Robin Hood, de Curtis, este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, gente que de pronto decide ordenar y reordenar la naturaleza para generar un control formal bello. Bello en este sentido, y supongo que algunos de vosotros ya lo estaréis intuyendo, lo estoy utilizando en un sentido estrictamente kantiano, y esto es lo que me interesa, ¿no? ¿Por qué creo que merece la pena pensar esta cuestión desde Kant? Y os invitaría a leer las películas desde esta pequeña óptica kantiana, ¿no? Kant maneja de manera además, digamos, muy interesante porque luego va a haber unas conexiones muy específicas con el Hollywood clásico y con los estudios y con la manera en la que esto se trabajaba en el Hollywood clásico, que es muy chula y que hasta donde yo sé casi nadie ha trabajado con cierta profundidad. En la crítica del juicio, yo manejo la edición de García Morente en Austral, en la crítica del juicio, Kant, digamos que contrapone, lo voy a utilizar de manera un poco apresurada y me perdonáis los que tenéis cierta formación filosófica porque será imposible no aplastar ciertos conceptos, pero digamos que de manera muy, muy simplona, Kant en un momento dado contrapone o juega con dos categorías no exactamente opuestas, pero sí de cierta, digamos, dialéctica, que podría ser lo bello y lo sublime. En lo bello, efectivamente, lo que estamos en una lógica de ordenación, donde lo bonito, entre comillas, no, esta palabra es muy resbaladiza, pero lo bonito se vincula con lo que está ordenado, lo que es formalmente agradable, lo que tiene una perspectiva medida, unas líneas medidas, lo que está perfectamente controlado, lo que es bello en sí mismo, sin su finalidad, es decir, un jardín es bello per se, no porque me sirva para pasear por él, o porque me sirva para caminar por él, o para seducir a mi amada en él, o para tocar una canción hermosísima en él y que me dé un marco, ¿no? No, una cosa es bella más allá de la utilidad que nosotros queramos darle. Esa es una lógica kantiana, ya digo, explicada de manera muy rápida y que luego además Nietzsche tiró por tierra o por lo menos problematizó posteriormente en varios momentos de su obra. Pero, ya digo, en la lógica kantiana lo bello se, digamos, contrapone, se enfrenta, se toca de manera rugosa con la categoría de lo sublime. Aquí vamos a empezar echándole un ojo, pensando un poquito desde lo que sería el comienzo del libro segundo, que es la analítica de lo sublime, el parágrafo 23, donde, digamos, Kant pone las cartas encima de la mesa. Lo sublime en general, incluso leyendo a Kant con cierta calma, lo sublime es un concepto que es bastante complicado de manejar y que de hecho, pues como lamentablemente me temo que tendré que hacer yo en los próximos minutos, generalmente se aplasta un poquito demasiado. Pero digamos que simplemente por empezar por el principio, Kant dice: lo bello, estoy en la página 176. Lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del objeto que consiste en su limitación. Bien. Lo sublime, al contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él u ocasionada por él es representada ilimitación. Claro, evidentemente en lo formal, en el jardín, hay un control, hay una sección, hay una especie como de línea básica, ¿no?, que se sigue. Sin embargo, en lo sublime, la naturaleza ya no tiene ese corte, ya no tiene esa forma ordenada. Y aquí empezamos a tocar cosas de cine. Y empezamos a pensar, por ejemplo, en el uso que se da en Vértigo a esas olas,
Y además hay una anécdota buenísima, ¿no? El famoso árbol aquel que Vértigo, o sea, que Hitchcock situó en una escena muy concreta y que solamente quería ese árbol y que según cuenta la historiografía cinematográfica lo llevó ahí explícitamente porque era el árbol que mejor iba a traducir ese momento de pasión ilimitada, desmesurada de los protagonistas, ¿no? A esto me refiero. La lógica de lo sublime no tiene límites. Sigo con Kant. Lo bello lleva consigo directamente un sentimiento de impulsión a la vida y por tanto puede unirse con el encanto y con una imaginación que juega. Es decir, lo bello en tanto ordenado, y esto yo creo que es muy interesante, garantiza la lógica del mundo. Garantía, no exactamente la lógica, la razón, o nos engaña, ¿no? Nos engaña pensando que la naturaleza es razonable, que es controlable, que tiene su orden, que tiene su, digamos, su placer estético, ¿no? Cuando vemos un campo florido y cuidado y vemos cómo se ha domesticado, creo que esta es la palabra clave, cómo se ha domesticado el uso de elementos naturales. Pero claro, después Kant, cuando salta a lo sublime, habla de un desbordamiento, habla de una emoción que no es un juego, sino seriedad en la ocupación y la imaginación. Posteriormente dice, lo sublime merece llamarse no tanto placer positivo como mejor admiración o respeto, es decir, placer negativo. Admiración o respeto, pero una admiración o un respeto que no parten tanto de el trabajo del jardinero o del decorador que hace un dibujo magnífico con la forma, con la floritura de la planta, sino más bien con aquello que nos aplasta, ahora iré esto, una cosa que nos aplasta, nos hace merecedores de respeto, nos inquieta, una tormenta, ¿no? Una gran tormenta, un acantilado, unas olas apasionantes que parece que van más allá de lo humano, esa visión salvaje de la naturaleza que de pronto hace que nos encojamos. Ahí estamos tocando con lo sublime. Esa es la lógica de lo sublime, ¿no? Lo que nos desborda por arriba como seres humanos y de alguna manera nos invita en esa especie como de admiración, como de aplastamiento, donde tocamos con el miedo. Evidentemente aquí estamos directamente entrando en conexión con lo que va a ser toda la, por eso decía antes al principio que esto es un debate que merece la pena tener, todo lo que va a ser la lógica de la naturaleza en la pintura del 19 romántica, sobre todo, ¿no? La herencia de los grandes románticos, la herencia de Turner, la herencia incluso de la música, yo que sé, de la Winterreise de Schubert, ¿no? Toda esta especie como de subidón, en el sentido, digamos, más dramático de la palabra, donde de pronto cuando estamos en contacto con lo natural hay algo que nos hace llegar mucho más lejos. Ese mucho más lejos, que es la sensación de lo sublime, lógicamente el cine lo aprovecha desde Fritz Lang, cuando incorpora los elementos de la tormenta en Moonfleet, lo aprovecha las grandes películas, digamos, de desastres naturales, Twister, las de Roland Emmerich, todas estas, ¿no? Van un poco en esta dirección. ¿Por qué van un poco en esta dirección? Porque precisamente lo que hacen es aplastarnos como seres humanos y llevarnos abajo hasta que entremos en contacto con la naturaleza. Lo que me interesa de esta cuestión, y voy un poquito más rápido para ir llegando allá al corazón y al final del vídeo a donde quería llegar, es lo que Kant dice posteriormente. Ahora me voy a la página 199, esto está en el parágrafo 28, cuando habla de la dimensión sublime dinámica de la naturaleza. Esto sería otra cuestión, lo dinámico versus lo matemático, pero no vamos a entrar aquí. En lo sublime, Kant llega un momento en la página 199 donde dice lo siguiente: la sublimidad no está encerrada en cosa alguna de la naturaleza. Es decir, la sublimidad no depende de la ola, de la tormenta, del acantilado. Sigue Kant. Sino en nuestro propio espíritu, en cuanto podemos adquirir la conciencia de que somos superiores a la naturaleza dentro de nosotros, y por ello también a la naturaleza fuera de nosotros, en cuanto penetra en nosotros, dice Kant. Claro, esto me interesa mucho. Aquí estamos tocando desde luego con el corazón del idealismo, de lo que posteriormente será el movimiento kantiano idealista, ¿no? Cuando de pronto Kant hace una conexión sobre lo que nosotros sentimos dentro de la naturaleza, nuestra ansia por controlarla, nuestra capacidad por controlarla, y al mismo tiempo esa especie como de vértigo donde hay un dentro y un fuera. Es decir, hay una naturaleza exterior que es donde está la tormenta, la nieve, pues eso, el gran desastre, ¿no? Y una naturaleza interior que tiene que ver con la manera en la que esos personajes en realidad reverberan, recogen, resumen cuestiones que vienen dadas por su propia psicología. Por ejemplo, en Douglas Sirk esto se ve muchísimo, ¿no? En Douglas Sirk, cuando hay una tormenta enorme en el exterior, una tormenta de nieve, por ejemplo, en realidad de lo que se está hablando es de la
fragilidad quebradiza del interior de esa mujer que está mirando por la ventana o que está situada en ese paraje, o de la relación romántica con el galán de turno y del dolor que arrastra, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una lógica melodramática. En todos los melodramas la naturaleza se utiliza para hacer reverberar de alguna manera el clímax dramático psicológico de la cuestión, ¿no? Entonces, lo sublime no es una categoría que sea simplemente contemplativa o técnica. A todos nos encanta, por ejemplo, pensar cómo habrán rodado tal o cual escena donde un volcán hace no sé qué o donde el mar hace no sé cómo, el tsunami inicial de Más allá de la vida, de Clint Eastwood, cosas así. Por supuesto, nos encanta pensar técnicamente eso, cómo está rodado. Pero el reto del analista o de la analista es saber exactamente, leer en las imágenes, en la construcción del profílmico, cómo los elementos naturales están generando significación, y esto es importante, no solamente para los personajes de la película, sino para el desarrollo, el despliegue de las ideas centrales de la misma. Es decir, no nos interesa solo saber cómo se siente la protagonista de Douglas Sirk cuando nieva en el exterior, que también, sino cómo esa imagen, ese profílmico concreto, está generando una serie de ideas sobre el amor, la piel, la carne, la amistad, la frustración, que están, digamos, escritas durante toda la película y que en ese momento concreto Sirk se vale de elementos naturales para hacernos llegar un pelín más lejos en lo que sería la experiencia casi física como espectadores de las mismas.